pasó. Ya, profe, ahí te vemos. Sí, profe. Listo, bueno, yo los Número 1 de la escuchaba, lista presente. listo, yo los escuchaba a ustedes, pero tenían la imagen congelada, pero bueno, ya fueron superados sus impases técnicos. Los de asistencia pues van escribiendo por el chat y yo les voy quitando la falla. Vamos a mirar, vamos a hablar de los libros de comercio. ¿Ok? ¿Ya les aparece la pantalla? Sí, profesor, ya. Bueno, ¿quién me ayuda con el artículo 49? Conformidad de los libros y papeles del comerciante a las normas comerciales, medios para el asiento de operaciones. Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros contables, inventarios y estados financieros en general a las disposiciones de este código y demás normas sobre la materia. Dichas normas podrán autorizar el uso de sistemas que, como la microfilmación, faciliten la guarda de su archivo y correspondencia. Asimismo, será permitida la utilización de otros procedimientos de reconocido valor técnico contable con el fin de asentar sus operaciones, siempre que facilite el conocimiento y prueba de la historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales y el estado general de los negocios. ¿Y el 49? Libros de comercio, concepto. Para los efectos legales, cuando se haga referencia a los libros de comercio, se entenderá por tales los que determinen la ley como obligatorios y los auxiliares necesarios para el completo entendimiento de aquellos. Ok, listo, está ahí. Bueno, entonces miremos que toda sociedad comercial pues va a actuar como comerciante y va a tener esta obligación, como la tienen todos los comerciantes, de tener unos libros. Pero entonces quiero hacer digamos, una salvedad, que la doctrina cataloga dos tipos de libros que debe llevar la sociedad. Entonces, unos son los libros sociales como tal y otros son los libros contables. Empiezo por los libros contables y luego vamos a mirar los libros sociales, que es donde nos vamos a detener. Vamos a mirar el formulario que tiene la Cámara de Comercio, cómo se diligencia y cómo van ustedes a elaborar, digamos, los libros, la marcación en los libros como tal, en las hojas. Cómo queda la marcación. Entonces, primero... Profesor, Dime. qué pena interrumpir. Ricardo Guzmán en la lista. Yo le estuve escribiendo, pero pues porfa para que me quite la Sí, falla. sí, Gracias. yo dije que escribía por el chat, tranquilo. Entonces, libro contable. Los libros contables, como la norma lo indica, son los libros donde queda, como dice el artículo 48 y el artículo 50, que habla de la regla de la contabilidad, donde quedan esas operaciones que hace el comerciante. Esas operaciones que hace el comerciante, en este caso llamado la sociedad, debe quedar en el sistema de partida doble, en el idioma castellano. Eso ya lo habíamos hablado en clases de la materia anterior de Derecho Comercial. Esa información, desde ya hace mucho tiempo, se venden unos software, creo que de pronto ustedes los habrán algunos escuchado, hay unos software, Sigo, Lisa, Word Office, y hay muchos en el mercado. Pero el hecho de que se lleven esos libros no significa que no exista la obligación de tener los libros como tal. ¿Qué hacen estos software? Pues estos software lo que hacen es facilitarle al auxiliar contable y al contador como tal, cargar la información, llevar la información, digamos, diaria de lo que está haciendo la sociedad, y luego para armar el respectivo libro lo que se hace es imprimir las respectivas hojas en ese software. Entonces,
Con esas hojas, pues se arman o se imprimen y se colocan en el respectivo libro contable. ¿Cuáles son los libros contables que debe llevar obligatoriamente la sociedad? ¿Recuerdan? ¿Cuáles son esos libros contables? Libro mayor, libro de balances e inventarios y los Libro auxiliares. diario. El libro diario y el de balance. Libro diario, como su nombre lo indica, es donde van a estar todas las operaciones que hace esa sociedad. ¿Qué operaciones hace la sociedad que va a quedar en ese libro diario? Pues los comprobantes de ingreso y los comprobantes de egreso. ¿Qué contiene los comprobantes de ingreso? Pues esos dineros que recibe la sociedad. ¿Cuáles son los primeros dineros que recibe la sociedad? Los aportes que hacen los socios. Acuérdense que los socios hacen unos aportes al iniciar la sociedad. Y el libro y los comprobantes de egreso son aquellos pagos que hace la sociedad. Esa información va en ese libro diario, que es la información que se carga constantemente en estos software que mencionaba hace un momento. Pero resulta que además de esos libros, de ese libro diario, pues hay un libro mayor y balance. Como su nombre lo indica, el libro mayor y balances va a quedar la indicación del estado financiero, del estado de resultados de la sociedad. Entonces, si la sociedad está creándose, como el ejemplo en el caso que ustedes están haciendo, la sociedad va a necesitar un balance de prueba o balance inicial. ¿Aquí hay algún contador? No, señor. Administrador de empresas, profe. Pero ¿sabes hacer un balance inicial? Sí, claro que sí. Sí. Bueno, entonces, si tú eres tan amable y nos diseñas un modelito, me lo socializas a mí, si quieres por el WhatsApp, en una hojita, un modelito sencillito de balance inicial o balance de prueba. Si lo veo que está todo en orden, entonces lo compartes por el grupo de WhatsApp para que lo tomen como modelo en el balance que van a hacer de la sociedad que están constituyendo. Entonces tomen Listo, nota. Ya lo realizo entonces. Entonces tomen nota porque en ese balance va a ir la información de lo que se está realizando en aportes. La información que va en este balance de pruebas es muy sencilla. No hay operaciones de bancos, no hay cuentas todavía porque todavía la sociedad como tal no existe. O sea, no tiene su personalidad jurídica, entonces no puede tener cuenta bancaria. ¿Qué información va en este balance de prueba o balance inicial? Es lo mismo. La información que va es lo que está en caja. Entonces, si los socios dicen que van a aportar 10 millones de pesos, o sea, el capital de la sociedad son 10 millones de pesos, va a aparecer ahí en ese balance inicial que tiene la sociedad en caja esos 10 millones de pesos. ¿Ok? Eso es lo que va a reportar ese balance inicial o balance de prueba. Entonces, además de ese balance inicial, en este libro mayor y balances, cada vez que la sociedad tenga corte de su estado de su ejercicio social o su estado de resultado, recuerden que la norma nos dice que mínimo debe hacerse corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Entonces, si se hace el corte a 31 de diciembre del año anterior, hay que sacar el respectivo balance, lo hace obviamente el contador, y ese balance va a fecha 31 de diciembre del año anterior. Cada vez que la sociedad requiera de hacer un balance en un estado financiero, pues tiene que realizarlo y se hace con corte al mes pasado. Entonces, si van hoy 4 de marzo para hacer la apertura de la cuenta bancaria, o digamos, no para hacer la apertura de la cuenta bancaria porque le van a pedir el balance inicial, para la solicitud de la apertura de una cuenta corriente o para la solicitud de un crédito, le van a pedir los estados financieros a corte del 31 del mes pasado. Entonces, en este caso, pues sería con corte a febrero 28. Entonces, en este libro va a ir quedando esa información. Dime, ¿quién me está levantando la mano?
No, profe, era para decir cada cuánto se puede hacer el balance, pero ya usted me lo aclaró. Ok. ¿Dudas hasta acá? ¿O está claro? Profe, Esto en ¿puede repetir cuanto, cada cuánto hace el balance? esto en cuanto a los libros que son obligatorios. Estos dos son los obligatorios. Pero el hecho de que sean obligatorios no significa que haya que llevarlos a registrar a la Cámara de Comercio. Ya no es obligatorio. Dime, Dayana. Profe, qué pena, ¿puede repetir cada cuánto se hace el balance? ¿Para qué? ¿Que cada cuánto se puede hacer el balance? Mínimo se va a hacer una vez al año, porque como la sociedad va a reunirse por lo menos una vez al año dentro de los primeros 3 meses, entonces, Pues se si pueden se hacer van, entonces varias veces al año. mínimo, mínimo, estoy diciendo mínimo, uno, porque si se van a reunir en el mes de marzo para analizar cómo les fue en el año 2020, entonces ese balance debe venir a corte 31 de diciembre de 2020. Así hagan la reunión ahorita en marzo. Si varias veces necesitan, por cuestiones bancarias, que necesitan, digamos, de pronto solicitar un crédito o algo así que les exijan, entonces se puede hacer balances varias veces. Es cada vez que, digamos, se requiera, que las circunstancias lo requieran. Pero mínimo debe hacer uno al año. Hay otros libros que son auxiliares, libros de contabilidad que son auxiliares, como el libro de inventario. Y la norma dice que el mínimo del comerciante de la sociedad, en este caso, pues debe hacer mínimo un inventario al año. Mauricio, Doctor, buenas noches. dime. Quería preguntar si debemos incluir estos balances en las sociedades que vamos a conformar. Sí, el balance inicial, balance con B grande. Vale, profe, gracias. Es un modelito ahora, cuando me lo envíe Oscar, lo reviso y le doy el visto bueno si está en orden y ustedes lo toman como modelo. Es muy sencillito, eso no lleva mayor información. Entonces, Profesor. eso en cuanto a la parte de los libros contables. ¿Preguntas? Sí. El balance inicial va en qué libro. En el libro mayor y balances. Todos los balances van a ir en el libro mayor y balances. Ok. Se llama así, libro mayor y balances. Ese es el nombre del libro. Y como su Ok. nombre lo indica, pues ahí van a ir todos los balances. Y en el de inventarios va a ir Todos los el... estados financieros y los inventarios va a ir en un libro auxiliar que se va a llamar libro de inventarios. ¿Cuál es la ok. idea de hacer? ¿Por qué la norma le exige que la sociedad tenga que hacer un libro, tenga que hacer un inventario por lo menos una vez al año? Pues eso hace parte de la información que va a presentar el administrador en la reunión. Acuérdense que el administrador tiene que presentar una información a los socios y tiene que decirle a los socios, miren, en el año anterior tuvimos tantas ventas, tuvimos estas situaciones, o todo lo contrario, no fue mal, la pandemia, X, Y, Z, las razones que ustedes quieran. Pero, ¿qué es lo que los socios le van a cuestionar al administrador? La diligencia con la que haya actuado. La ley 222 de 1995 modificó el Código de Comercio, modificó el artículo 200 del Código de Comercio y habla sobre la responsabilidad del administrador. El administrador tiene una responsabilidad frente a los socios, una responsabilidad civil por las actuaciones que hace ese administrador. Entonces, si el administrador no fue diligente, no hizo las cosas como debían hacerse, eso va a repercutir en la sociedad en que las ventas van a bajar. Entonces, si van a bajar los ingresos de la sociedad, no va a haber utilidades. O peor aún, no solo que no haya utilidades, sino que entren en pérdidas y entonces vaya reduciéndose el capital. Al irse reduciendo el capital de la sociedad, pueden ingresar o estar inmersos en una de las causales que la norma, que el 218 establece, como una de las causales de disolución de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad que tiene el administrador, en esta ley 225,
se introduce un concepto nuevo tomado del concepto del Código Civil. Y hago aquí un paréntesis para explicar esto antes de darle la palabra a Guzmán y a Johnny. El Código Civil en el artículo 63 nos define la culpa. ¿Y qué es la culpa? La culpa no es más que una negligencia. Es decir, haber tomado precauciones para evitar un suceso, para evitar una situación. Eso es lo que me dice el Código Civil. Entonces, la culpa va a generar una responsabilidad. Y por esa culpa, el administrador tiene que responder. Entonces, una forma de demostrar que el administrador está haciendo las cosas bien, ¿cómo va a ser? Demostrando los inventarios, mostrando los balances, diciendo, miren, en el año 2020 tuvimos tantos de ingresos, tuvimos tantos de egresos, se arrojaron utilidades por tanto, y puede presentarlo comparativo con el año anterior. Entonces, con el 2019, en el 2019 tuvimos unos ingresos por tanto, hubo unas utilidades de 10 pesos, pero en el año 2020 se tomaron tales y tales medidas, y esas medidas permitieron que entonces las utilidades al final del 2020 a la del 2019, entonces ya hubo de utilidades 30 pesos, hubo un incremento. ¿Y qué es lo que va a demostrarle eso a los socios? Le va a demostrar que el administrador es el berraco, que esa es la berraquera, que se está ganando la plata bien ganada y que sabe lo que está haciendo. Eso es la finalidad de esta información. Entonces, esta información debe mostrar el estado real de la sociedad, el estado real del negocio. Entonces, así como se habla en el Código Civil de una negligencia, de la definición de culpa, a nivel de la sociedad, en la ley 222 del 95 se habla, entonces para terminar el concepto de la negligencia, ¿qué me dice el artículo 63? Que un buen padre de familia toma precauciones. Y yo les pregunto a ustedes, si alguno de ustedes está en el Parque Nacional y ven que viene un pitbull, y entonces alguno de ustedes está con su hijo de unos 3, 4 años y ven que está un pitbull suelto que viene desbocado hacia donde están ustedes. ¿Cuál es la primera reacción natural que ustedes harían? ¿Cuál sería? Proteger al niño, propio. perro. Exacto, ¿cierto? Cargarlo, protegerlo y entonces permitir que el perro lo muerda a uno y que no muerda al niño. Esa es la reacción, lo que se espera de un buen padre de familia, de una persona responsable, de una persona que es cauta, que toma previsiones. No va a esperar que llegue el perro y entonces muerda al niño y no vuelva nada y sea difícil de quitárselo de la boca al perro. No va a esperar eso, ¿cierto? Una persona diligente hace eso. Ese concepto se traslada al concepto de los negocios de la sociedad y se traslada al administrador de la sociedad. Y se habla entonces acá del concepto del buen hombre de negocios. Entonces, ¿qué hace un buen hombre de negocios? ¿Qué hace un buen administrador? No es que no tome no es que no tome medidas, digamos, que puedan ocasionar en algún momento una pérdida para la sociedad. Toma medidas difíciles que pueden dar un resultado positivo o todo lo contrario. Pero en esa toma de decisiones, en esa diligencia que está haciendo de su cargo, lo hace como hace un buen o como haría un buen padre de familia. Es decir, está protegiendo el negocio como si el negocio fuera de él, como si el dinero fuera de él. A eso es lo que se refiere la ley 222 del 95, que modificó el Código de Comercio, como ese concepto del buen hombre de negocio. Entonces, no es que el administrador, entonces como la plata es mía, como la plata no es mía, yo la voy a tener guardada, yo no voy a hacer operaciones para no generar pérdida, no voy a asumir riesgos. Asume los riesgos, pero en esa asunción de los riesgos es consciente de las probabilidades de éxito que pueda tener en ese riesgo que está asumiendo. Entonces, ese es el concepto del buen hombre de negocio. Entonces, un buen hombre de negocio va a ser precavido con los balances, va a tener sus balances para saber cómo le va a tener diligenciados sus libros de inventario,
incluso va a hacer inventarios más de una vez al año. La norma dice que una vez al año, eso es lo mínimo. Igual que el balance, lo mínimo, pero el administrador puede ser mucho más diligente. El administrador está ganándose una platica. ¿Ok? Entonces, a eso es lo que se refiere la norma con ese tipo de situación. Y eso se va a reflejar en los libros. Dime, Guzmán. Profe, pues la verdad, la pregunta era, pues tampoco es que sea, es una pregunta como tonta a la final. En los libros auxiliares de inventarios también va incluido todo lo que son los bienes muebles de la sociedad. Sí, claro, todo. Listo, Oscar, ya lo revisé, está bien, puedes compartirlo en el grupo. Muchas gracias. No, con mucho gusto, profe. Gracias. Dime, No, Johnny. yo porque habíamos podido también que iniciáramos con algún activo, pero no, lo puse solamente caja nomás. Bueno, Sí, claro, pues digamos que los aportes lo están haciendo en efectivo. efectivo, sí. Gracias. Dime, Johnny. Profe, usted dice que son obligatorios llevar el libro diario, el libro mayor y balance. Y los otros libros, por ejemplo, el Ya acta de vamos para allá. asamblea y el libro Ya de vamos para registro allá, de ya vamos. accionistas, ¿eso Ya también vamos. se pueden llevar? Ya vamos para allá. Solo que, como lo dije al principio, primero salgo de la parte contable para entrar en los libros sociales. ¿Alguna otra duda? Está en el WhatsApp general. Gracias. Ok, listo. Muchas gracias, Oscar. Bueno, ahí Oscar acaba de compartir un balance inicial. Muy sencillito. Así es como normalmente se hace el balance inicial con el cual se hace la constitución de la sociedad. Entonces pueden usar ese modelo como el que colocó ahí, obviamente adaptándolo a los datos de la empresa que ustedes están constituyendo. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. En la sociedad limitada es únicamente el primer aporte, ¿cierto? ¿O se puede dar por plazos? ¿O solo es No, la sociedad limitada, igual que la sociedad colectiva y la sociedad en comandita simple, el aporte se hace de una. Dicen que van a al aportar inicio? 5 millones y de una vez se entregan los 5 millones. Las Listo, de profe. capital son las que permite que pueda pagarse a plazos. Profe, una pregunta, ¿y en comandita por acciones? Para los comanditarios, que son los que hacen el aporte, aplican las reglas de la sociedad anónima. O sea que pueden completar el capital suscrito hasta en un año. Ok, profe, gracias. Ok, bueno, entonces ahora vamos a hablar de los libros sociales. ¿Cuáles son entonces los libros sociales? Hablamos de 3 libros. Las actas. El libro de digamos, del órgano máximo de la sociedad, que ya ustedes saben, que el órgano máximo de la sociedad se va a llamar Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios. Hay otros países como en España, por ejemplo, que en España se llaman Junta General de Socios, para todos los tipos de sociedades. Y allá tienen las mismas sociedades que nosotros, excepto que no tienen la SAS. La SAS es un modelo francés, donde se permite un accionista único. Entonces, nuestro modelo fue copiado de Francia, el modelo de la SAS. Entonces, Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios. Ese órgano máximo va a tener un libro que se va a llamar Libro de Actas de Asamblea de Accionistas. Tratándose de las sociedades de capital. ¿Cuáles son las sociedades de capital? Sociedad comandita por acciones, sociedad anónima y sociedad por acciones simplificadas. Sociedades de capital. Ahí voy a hablar de libro de actas de asamblea de accionistas.
tratándose de las sociedades de personas, hablamos de entonces libro de junta de socios. ¿Y cuál es la junta de socios? Ese órgano máximo que va a agrupar todos los socios y ese órgano es el que va a tomar las decisiones. Por ejemplo, la Asamblea General de Accionistas, que es la que se va a reunir dentro de los primeros 3 meses del año, o la Junta de Socios, que es el mismo órgano, va a cambiar el nombre dependiendo de la sociedad. Entonces, ¿qué decisiones o qué funciones van a tener ese órgano máximo? Por ejemplo, aprobar reformas estatutarias, designar el representante legal o administrador de la sociedad, designar los miembros de la junta directiva en los casos que haya junta directiva, designar el revisor fiscal en los casos que la sociedad tenga revisor fiscal, aprobar, por ejemplo, el aumento de capital como reforma estatutaria, aprobar el reparto o la entrega de las utilidades cuando la sociedad entrega utilidades. Esas van a ser funciones de este cuerpo, de este órgano máximo. Entonces, esas actas, cada acta se va a, digamos, a levantar o se debe generar el acta, ese documento, como soporte de la reunión. Cada reunión va a tener un presidente y un secretario. Entonces, ¿el presidente qué función va a tener? El presidente tiene la función de certificar que se llevó a cabo la reunión. Y el secretario va a tener la función de certificar que lo que se trató en esa reunión se dejó constancia en ese documento, quedó por escrito. Esas son las funciones o las finalidades tanto para el presidente como para el secretario de la sociedad. Entonces, esa acta debe ser impresa después de que se hizo la asamblea, se llevó a cabo, impresa y puesta en el libro. Y debe ser firmada en el libro por presidente y secretaria de esa respectiva acta. Otro libro que debe llevar la sociedad, todas deben llevar estos libros, es el libro de registro de socios o accionistas. Como su nombre lo indica, es el libro de registro de socios o accionistas, pues va la información de cada uno de los socios. ¿Qué información va? Pues la información personal. El nombre completo, su número de identificación, el celular, el correo electrónico, el número fijo si tiene número fijo, el de teléfono fijo, el correo electrónico, el número de cuotas, acciones o partes de interés que tiene la sociedad, el valor nominal de cada una de estas participaciones que tiene y el total que tiene de la participación de la sociedad. Se coloca una sola hoja por socio. Entonces, si son 5 socios, pues van a estar impresas solo 5 hojas en ese libro. O diligenciadas 5 hojas en el libro. Y el otro, estos dos libros, el libro de actas de asamblea o junta de socios y el libro de registro de accionistas o socios, son obligatorios en todas las 6 sociedades. El libro de registro de actas o libro de actas de junta directiva, como su nombre lo indica, es el libro donde va a quedar todas las actas que se profieran en las reuniones de la junta directiva. Acuérdense que la única sociedad que tiene la obligación desde el momento de su constitución de junta directiva es la sociedad anónima. Entonces, en la sociedad anónima hay que diligenciar este libro adicional. Estos son los libros sociales. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, el tercer libro es el libro de actas de la junta directiva, ¿sí? Sí. Junta directiva es diferente a la asamblea. O sea, la asamblea es el órgano máximo, asamblea o junta de socios, el órgano máximo donde están todos los socios. Y la junta directiva es el órgano más pequeño que ayuda en la administración al administrador. Profe, ¿y los libros contables obligatorios? Los que mencioné, el diario y el de mayor y balances. Bueno, vamos a la página de la Cámara de Comercio.
Ahí les aparece la página. Sí, profe, ya. Sí, señor. Bueno, entonces, si les aparece aquí si están viendo la pantalla. Sí, señor. Sí, profe. Entonces me voy a esta opción que dice solicitud de inscripción de libros Sí, señor. físicos. ¿Ok? De libros físicos. Los libros se hacen en físico, no virtuales. El único libro virtual que hay va a ser el libro diario de la parte contable, que son los que ya mencioné, que se utilizan a través de los software, esos que hay en el mercado. Doc, una pregunta. Usted nos había dicho que nosotros podemos consultar la homonimia. Es que se me olvida el nombre de esa. Homonimia. ¿En qué página era? Es que no me acuerdo y hoy busqué mis apuntes y no lo encuentro. ¿En dónde? Rubes, ya te la escribo. Listo, doctor. Muchas gracias. Gracias, Doc. Muy amable. Rubes.org.co. Bueno, entonces, a ver, voy a compartirles aquí entonces el formato de la solicitud de inscripción de libros. ¿Ya lo pueden ver? Sí, profe, ya. Bueno, entonces, si ustedes miran, dice Bogotá, Distrito Capital, señores, Cámara de Comercio de Bogotá, Registro Mercantil. Bueno, dice, apreciados señores, atentamente les solicito el registro del libro perteneciente a, no sé si pueden ver el cursor, bueno, aquí está en formato PDF, pero no me va a dejar modificarlo. Aquí donde están estas líneas, pertenecientes a, ahí va el nombre, la razón social. ¿Cómo se llama entonces la razón social? ¿Alguien que me quiera dar un ejemplo? Sí, por eso. Pandora Eventos S.A. Haciendo. Pandora Eventos S.A. ¿Pandora qué? Pandora Eventos S.A. Entonces, pertenecientes a Pandora Eventos S.A. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos claros? Profe, ¿este se hace manualmente o así se puede hacer? A mano. A mano, ok. Entonces, Pandora Eventos S.A. sería en las primeras líneas que van. Fíjense que después, no sé si ahí pueden ver el cursor, estoy donde dice nombre del libro. Sí, señor. Y ahí lo vemos. Bueno, aquí en este espacio donde dice nombre del libro, vamos a colocarle, en el caso de Pandora Eventos S.A., libro, actas, asamblea de accionistas. Porque es una sociedad anónima, entonces el órgano máximo es la asamblea de accionistas. Entonces aquí va el nombre, libro, actas, asamblea de accionistas. Cantidad de hojas útiles, podemos colocar 100. 100 hojas, 100 hojas es suficiente, 100 hojas duran varios años. Duran más como 10 años o más, esas 100 hojas, para que se puedan utilizar totalmente. Hojas útiles, pongamos 100. El código, ¿sí pueden ver el cursor? Sí, señor. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 casillas. Aquí, entonces, en este espacio, vamos a diligenciar y voy a escribir aquí en el chat para el caso de la sociedad Pandora Eventos. Entonces vamos a ponerle Pandora Asamblea Accionista 001. ¿Pudieron verlo por aquí por el chat de Zoom?
PAA001. Esas serían la información que van en esos 6 cuadros. Si se dan cuenta, son 6 porque va ese código alfanumérico que serían 3 letras y 3 números. ¿Cuál es, digamos, lo que sucede? ¿Cuál es la costumbre? La costumbre es que yo identifico con una letra de la razón social. Pues normalmente vamos a tratar de usar la primera letra de la primera palabra de la razón social, seguido de las letras que son las primeras letras del libro que estoy haciendo. Por eso le estoy colocando la P de Pandora y las 2A que serían actas de accionistas, o perdón, asamblea de accionistas. Dime, Andrés. Profe, una pregunta. Eso sería solo en las primeras, o sea, esas 3 primeras letras son las, por decirlo así, iniciales de la razón social, ¿cierto? No. O sea, solo irían esas 3 Solo iniciales de la la razón P, social, ¿no? la P, repito, la P, que es la primera letra, va a ser la primera letra de la razón social. ¿Cuál es la razón social? Pandora Eventos. Entonces voy a tomar la P, que es la primera letra de la primera palabra de la razón social. ¿Cuál es la primera palabra? Pandora. ¿Cuál es la primera letra? La P. Entonces tomo la P seguida de la A, que sería actas, y la otra A, que sería accionistas. O asamblea, perdón. Pandora, asamblea, accionista. Pero estamos hablando que es una sociedad anónima. Y le coloco 001. Voy a nuevamente a mostrarles el formulario. Ok. Y en todas sería 001. No, ¿O es solo no, espérate, no te me adelantes, no te me adelantes. Vamos paso a paso. Piano a piano se va lontano, dicen los italianos. Piso a piso. O sea, poco a poco. Esas PAA001 va aquí en estas casillas. Y le coloco la numeración. ¿Cómo la voy a numerar? Dijimos que son 100, entonces coloco de la 1 a la 100. Un 1, un guión y el número 100. Eso frente al libro de asamblea de accionistas. Sigamos con el siguiente libro. Primero voy a terminar de explicar los libros de este ejemplo que estamos haciendo y luego sí abro una ronda de preguntas. Ya hicimos el correspondiente a la asamblea de accionistas. Ahora vamos a hacer el libro de actas de junta directiva. Pongámosle también 100. Hojas útiles, 100. Entonces, pongámosle que en la junta directiva, el libro, sí, del 1 al 100, Laura. Entonces, esas hojas tienen un costo, ¿cierto? No, esperen, dejen las preguntas ahí ahora por el final. Dijimos que la sociedad se llama Pandora. Entonces, P de Pandora. JD, PJD. Entonces sería Pandora, junta directiva, 002. Y lo mismo, vamos a colocar número de numeración del 1 al 100, porque dijimos que iba a tener 100 hojas. ¿Ok? Entonces aquí va PJD 002. En el tercer libro, ¿cuál libro vamos a colocar? ¿Cuál nos falta? ¿De accionistas? Exacto. Libro de registro de accionistas. Coloquemos 50. Porque como una sociedad pequeña, pues no va a haber esa cantidad de socios, coloquemos solo 50 hojas. Entonces, o pueden colocar 100 si quieren. Libro de registro de accionistas. Cantidad de hojas útiles, 50. Vamos a poner la misma codificación. Pongamos la codificación. El ejemplo, entonces, libro registro de accionistas 003.
Una pregunta, O ¿esos libros son podemos colocar PRA 003, Pandora, registro de accionistas. ¿Sí? Volvamos al formulario. Si estamos frente a una sociedad anónima, como el ejemplo de Pandora Eventos, solo vamos a llenar esos 3 datos. Si estamos frente a una sociedad limitada, solo vamos a llenar 2 libros. Libro de junta de socios y libro de registro de socios. Solo 2. Si estamos frente a una SAS que no tiene junta directiva, pues sería libro de actas de asamblea de accionistas y libro de registro de accionistas. ¿Ok? Entonces, la comandita este cuadrito... simple, profe, sería... ¿Cómo? La comandita simple. Igual, libro de junta de socios, libro de registro de socios. Entonces, hemos diligenciado esta parte de aquí, ¿cierto? Ahora vamos a ver esta parte acá de que estos campos, como dice ahí, son uso exclusivo de la Cámara. Eso no lo diligenciamos. Si se dan cuenta en la parte de abajo que dice firma del representante legal, entonces Pepito Pérez, que es el representante legal, el nombre de Pepito Pérez, al lado izquierdo va la firma. Acá va el nombre del Pepito Pérez porque la sociedad Pandora Eventos S.A. está arriba el nombre. Y el número de identificación. ¿Cuál número de identificación? El de representante legal, el de la cédula. Igual aquí están las instrucciones de diligenciamiento. Que es lo que les acabo de mencionar. Tomen nota que voy a decir sociedad por sociedad los libros que van a hacer. La sociedad colectiva, libro de junta de socios. ¿Dónde bajamos ese documento? En la página de la Cámara de Comercio. Ahí lo colocaron en el chat de aquí de Zoom. Profe, quería preguntarte, ¿la clase Ya se va, está ya va. grabando? Sí, claro. A ver, qué pena. repito. Sociedades colectivas. Vamos a hacer libro de junta de socios y libro de registro de socios. Únicamente. Sociedad en comandita simple. Vamos a hacer libro de junta de socios y libro de registro de socios. Sociedad en comandita por acciones. Vamos a hacer libro de actas de asamblea de accionistas y libro de registro de accionistas. No es obligatorio que la en comandita por acciones tenga junta directiva, no es obligatorio. Profe, Entonces, qué pena, ¿me podría repetir las de en comandita simple? Libro lo de mismo junta, que los mismos, repito. A ver, las sociedades de personas son la sociedad colectiva en comandita simple y limitada. Los libros son los mismos. Se van a llamar en esos 3 casos junta de socios, libro de junta de socios y libro de registro de socios. Para esas 3 sociedades, ¿ok? Perfecto, en las gracias. sociedades en comandita por acciones, voy a hablar del libro de asamblea de accionistas y libro de registro de accionistas. No voy a hablar del libro de junta directiva porque no es obligatorio para la sociedad en comandita por acciones la junta directiva. La sociedad anónima, con el ejemplo que vimos, va a llevar entonces el libro de actas de asamblea de accionistas, libro de junta directiva y libro de registro de accionistas. La sociedad por acciones simplificadas, las que ustedes conocen como las SAS, va a llevar libro de actas de asamblea de accionistas y libro de registro de accionistas. Esos son los libros que van a llevar las sociedades que ustedes están constituyendo. Ya les voy a mostrar aquí en un Word cómo en la hoja, cómo se coloca como tal la numeración.
Bueno, entonces vamos a ver el mismo ejemplo que hicimos con Pandora Eventos. ¿Ya les aparece? Sí, señor, hoja en blanco. Listo, está la hoja en blanco, ¿cierto? Entonces vámonos a... vamos a insertar un encabezado. Entonces, le vamos a escribir. En el caso de Pandora, dijimos que el libro de actas de asamblea de accionistas sería PAA 001 y la numeración de la página. ¿Ok? Si lo alcanzan a ver. Bueno, esperen el elemento del Zoom. Sí, profe. Sí, señor. Entonces, si se dan cuenta, está del lado izquierdo el código que le correspondió al libro y al lado derecho el número de la página. Así van a hacer con cada libro. ¿Preguntas? ¿Dudas? Pausa eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Todas preguntas. Profe, respecto a ese libro, van a llevar, o sea, bueno, las hojas, bueno, como tal, así como usted lo acaba de mostrar, solo se va a poner eso y no se va a poner nada más, ¿cierto? Para los libros que lleve cada sociedad, ¿cierto? Sí, solamente eso. Ok, no tiene que, y ya, no es más, no tiene que llevar nada más en esa hoja. Solo eso. Listo. Gracias. Voy a mostrarles en la página de la cámara donde están los formularios. El del RUES, que es el que van a diligenciar, y este de los libros. Ya pueden verlo. Sí, profe. Doctor, una pregunta. Entonces, me voy a formulario del RUES. Que este formulario, pues ya lo habíamos diligenciado en la clase de la materia anterior, pero voy a decir de este solo lo que van a diligenciar. No van a diligenciarlo totalmente. Ya les digo cuáles son los apartes que van a diligenciar. Dime, Omar. No, es que cuando estuve en Cámara de Comercio me entregaron un formulario también que dice ¿Es ese mismo? localización de usuario. Ah, ese es uno pequeñito, pero ese no lo voy a poner a que lo busquen aquí. Ese no importa. Ah, bueno. Ya ese no lo presentamos. No, porque ese no está aquí en la página web, no está. Entonces, ¿para qué lo voy a poner? Okay, gracias. A eso? Entonces, este formulario, ¿sí lo pueden ver? Sí, señor. Entonces, como es una sociedad nueva, miren qué dice: información del registro. Dice matrícula o inscripción, renovación, traslado, ajuste. ¿Qué opción le vamos a dar? La primera, matrícula. Matrícula, Lo llamamos inscripción. con una X, porque apenas se está matriculando, apenas está inscribiéndose. Eso es lo único que se va a diligenciar, tomen nota, eso es lo único que se va a diligenciar de este punto 1, de este recuadro 1. No van a diligenciar esto porque esto es de las sin ánimo de lucro y esto es del registro de proponente. Solo la primera parte, esta. En el punto 2, identificación,
Entonces, como estamos hablando de una persona jurídica, razón social, el nombre de la razón social, Pandora Eventos S.A. Pandora Eventos tiene sigla. En caso de que Pandora Eventos tenga sigla, pues se coloca aquí la sigla. Si no tiene sigla, ese espacio se deja en blanco. Persona natural se deja en blanco. NIC se deja en blanco porque todavía no está registrada. Identificación, fecha de expedición, todo esto se deja en blanco. Entonces, lo único que se va a diligenciar es razón social. ¿Ok? Punto 3. Información general de ubicación y datos. Dirección del domicilio. Carrera 13, número 3599. Zona urbana. Ubicación. Entonces podemos colocar que es una oficina. Municipio. Bogotá. Departamento. Cundinamarca. Localidad. Pues si lo quieren colocar, eso sería Santa Fe. País, Colombia. Teléfono, ahí hay 10 casillas y colocan el número de teléfono. Correo electrónico. Fíjense que esta información debe coincidir con la información de los estatutos. Información para notificación judicial y administrativa. Se repite la misma información que está arriba. La sede administrativa es propia, en arriendo, comodato o préstamo. Entonces, si están arriendo, pues en arriendo. De conformidad con el artículo 67 del CEPACA, ¿autorizo que me notifiquen? Sí. Ya va, Andrés. Punto 4. Actividades económicas. Aquí van a colocar en las primeras 4 casillas los 4 dígitos que colocaron en el RUC. Que entonces la sociedad Pandora Eventos se va a dedicar a asesoría jurídica. ¿Cuál es el código de asesoría jurídica? 6910. Fecha de inicio de la actividad. Año 2021, mes 03, día 04. Suponiendo que le tocará hoy. Describa de manera resumida. Esto aquí es para personas naturales. Lo dejan en blanco. ¿Ok? Dime, Andrés. Bueno. Profe, lo que yo le mencionaba la vez pasada que estamos diligenciando. Ya, permíteme, porque veo que esa pregunta se me va a demorar. Espera, y termino de decir lo que tienen que diligenciar, que ya es cortico aquí y ahora me pregunta, porque para devolverme para el código SIU, después se van a despistar. Información financiera, en el punto 5. Voy a diligenciar activo corriente. Entonces activo corriente. ¿Cuánto fue el capital que dijo en el balance inicial Pandora Eventos que tenía? 10 millones. Activo corriente, 10 millones. Activo total, 10 millones. Patrimonio neto, 10 millones. Pasivo más patrimonio, 10 millones. ¿Ok? Esas 4 casillas. Activo corriente, activo total, patrimonio neto y pasivo más patrimonio. Esas 4 casillas son las únicas que vamos a diligenciar en esta sección 5. Después dice, una pregunta. Ya va, las preguntas al final, por favor, gracias. Composición del capital de las personas jurídicas. Pandora Eventos son unos socios que todos son nacionales colombianos, entonces en el 1 sería nacional, es una sociedad de capital nacional. Y es público. ¿Hay alguna entidad pública que esté participando en la constitución de esta sociedad? No, todos son particulares. Entonces nos vamos aquí para el 1.2, privado. Y aquí le colocamos 100%. ¿Qué significa esto? Que el 100% del capital son personas privadas, sean naturales o jurídicas, que son privadas de nacionalidad colombiana, el capital. En el evento que hubieron extranjeros, bueno, entonces sería tanto por ciento privado extranjero y tanto por ciento privado nacional. Y al final no van a llenar más nada, sino acá al final, en el punto 10, donde dice la ley 1780 del 2016, si cumplen con los requisitos, aquí la ley 1780 dice que si hay socios menores de 35 años. Entonces, si hay socios menores de 35 años, sí, por lo menos uno. Y aquí esta parte del 11 lo dejan en blanco. Y al final, nombre del representante legal. Pepito Pérez. La firma del Pepito Pérez, número de la cédula del Pepito Pérez, la casilla de CC y listo.
Eso es todo lo que hay que diligenciar del formulario del RUES. Ahora sí, ¿qué me ibas a preguntar del código CIU? Profe, era al respecto al tema de la dirección. Es que como eso toca, pues bueno, crear la sociedad cero. ¿Cómo haríamos el tema de, bueno, de la ubicación como tal del... Es que tú puedes poner que la dirección de la sociedad sea tu casa. Esto es un ejercicio académico. ¿Sí? Sí, claro. Ok. Dime, Omar. Ah, ok. Doc, que como es regla general en los documentos, no sé si acá aplique, dejamos, pues, trazamos líneas en los espacios en blanco o eso se deja en blanco. No, eso se deja en blanco únicamente y listo. No, eso no pasa nada. Ok, bueno, vale, Doc. Entonces nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. ¿Ok? Feliz noche. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Gracias, profe. Gracias. Okay. Dime, Okay. te escucho. Profe, es que a mí me tocó colectiva, entonces quería que me confirmara que si la razón social va, o sea, yo estaba leyendo que decía Si la sociedad colectiva, compañía si la sociedad... o familia, o sea, o hermanos. Sí. Entonces se la coloco así. Sí, puedes colocar Pandora Eventos y Compañía. O Pandora Okay, entonces Eventos. esa sería la sigla que yo colocaría acá en el RUE, ¿sí? Eso no es sigla, esa es la razón social. Ah, ok. Esa es mi pregunta. Gracias, profe. Bueno. Profe, ¿qué libros? Qué pena, profe. Es que me perdí ahí en el de limitada. ¿Qué libros son? Junta de socios y registro de socios únicamente. Gracias, profe. Qué pena. Listo, feliz noche, hasta mañana. Gracias, profe.